Gloria a Jesús. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Jeremías, en una parte de la escritura muy conocida, muy mencionada por muchos predicadores, por los hermanos. Es uno de los versículos más, ¿cómo se le puede llamar? Preferidos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Jeremías 33:3 es uno de los versículos más visitados y una de las promesas que tenemos de parte del Señor de que Él va a responder el clamor, las plegarias de sus hijos. El tema de hoy, para los que anotan, pues se titula precisamente así: clama a mí y yo te responderé. Jeremías capítulo 33, en el versículo 33, vaya usted buscando y vamos a estudiar. Este es el tema número 11 de nuestra serie Las promesas de Dios. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Tema número 11. ¿Estamos todos ahí? Jeremías 33:3. Damos lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Vea qué impresionante esto. Te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré. Clama. Ayúdeme a orar ahí donde está en su lugar, para que Dios me dé gracia y sabiduría. Padre, ruego de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, de toda gracia tuya, de toda sabiduría tuya, Señor, para trazar esta palabra, para entenderla, para vivirla, Señor. Y ruego por mis hermanos para que juntos, Señor, recibamos de lo alto la porción exacta, necesaria, que cada uno, Señor, necesitamos, Señor, vaya la redundancia, Señor, para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, para entender lo que tú nos vas a hablar hoy a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, límpiame, me hago enteramente a un lado, y que seas tú ministrándonos, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Es bien importante saber que desde el momento en que una persona se entrega a Cristo, desde el momento en que una persona entrega su vida al gobierno de Cristo, jamás nadie hace planes para verse sufriendo. Nadie. Nunca nadie hacemos planes para vernos en aflicciones profundas o en algunas situaciones difíciles. Pero la Biblia nos muestra que todos nosotros pasamos por situaciones de aflicción, y con varios propósitos y por varias razones. Una de estas razones pues es por prueba de fe, ¿verdad? Es que el Señor prueba nuestra fe. Otra de las razones de las aflicciones de nuestras vidas es por negligencia personal, que nosotros a veces tomamos decisiones erradas y obviamente pues traen consecuencias las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Y son diferentes las circunstancias por las que a veces tenemos aflicciones. Otra de las aflicciones que pasamos nosotros como cristianos es por el simple hecho de ser cristiano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo: tan solo por querer vivir piadosamente vamos a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario, el gobierno del mundo es contrario al gobierno de Dios. El príncipe de la potestad del aire que rige, que gobierna al mundo, es contrario al espíritu que te gobierna a ti. Y tan solo por eso vamos a padecer persecución. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las personas, sino contra las huestes de maldad que gobiernan a las personas. Entonces hay diversas causas por las que un cristiano padece aflicción, padece persecuciones. La gran promesa que tenemos en la palabra de Dios es que nosotros, en cualquiera de estas circunstancias que estemos pasando, clamamos a Dios y Él nos responderá. Él atenderá el clamor de sus hijos. Él estará atento al clamor de sus hijos y para respondernos. Dios permite las aflicciones del justo, como ya explicaba, por estas varias razones. Pero imagínate que tú estás llamando por teléfono a una persona que tú tienes una urgente necesidad de
contactarte con esa persona, pero nunca te contesta. Y llega el momento hasta que te enfadas y pues dejas de lado y dejas de insistir. En el caso de nosotros de clamar a Dios es diferente. La promesa es de que Dios sí nos contesta, sí nos responde. Él sí responde al clamor. Ahora, póngame atención. Es muy probable que al pasar por algunas adversidades nosotros, es muy probable que al clamar junto con el clamor que hacemos a Dios, es probable que a veces lo cuestionamos. Es probable que a veces le preguntamos, ¿por qué yo? ¿Verdad? O ¿por qué me pasa esto a mí ahora que estoy tratando de ser lo más obediente posible en todo? ¿Por qué, Señor? Y quiero mostrarles con la Biblia que hubo uno que ha sido el único que ha sido obediente en todo. En todo. Este sí fue obediente en todo. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y este que se hizo obediente en todo terminó siendo llamado el varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto entonces no nos da una garantía de que el ser obedientes en todo a Dios no nos da una garantía de que nunca vamos a padecer aflicción. No. ¿Por qué? Porque las aflicciones son parte del proceso de la vida del cristiano. Están siendo parte del plan de Dios. Y tenemos que entender, cuando pasamos por alguna situación difícil, que en vez de cuestionar a Dios, si en algún momento lo vamos a cuestionar y le vamos a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo creo que lo más apropiado que le debiéramos preguntar es, ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? ¿Qué me quieres mostrar en medio de esta situación? Si vamos a cuestionar algo a Dios, yo creo que la pregunta más sabia que debiéramos hacerle al Señor es preguntarle esto: ¿qué me quieres mostrar, Padre, en medio de esta circunstancia? ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta situación? Porque ya vimos que el ser obediente a Dios no nos exime, no nos libra del ser afligidos por alguna razón. Cuando Cristo predicó, cuando estaba físicamente aquí, Él dijo las siguientes palabras: ¿a qué compararé esta generación? Ya sé, lo compararé a dos tipos de personas. Uno que hace su casa sobre la arena. Una casa edificada sobre la arena, llega el momento cuando llega el río, pega con ímpetu, pega sobre aquella casa, y como está edificada sobre la arena, el río carcome por abajo y derriba, pega con ímpetu, vienen fuertes vientos y pega sobre aquella casa y derriba la casa. Dice el Señor, pero también compararé a esta generación a gente prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Cuántos han edificado su casa sobre la roca? Pues recuerde también las palabras que Jesús dijo: también a los que están edificados su casa sobre la roca, también les vienen las mismas cosas. Vienen fuertes ríos, pegan con ímpetu, asolan y pegan también contra tu casa. Jesús nunca nos engañó de que nosotros nunca padeceríamos persecución. La promesa es que al estar afirmados en la roca, aunque vengan fuertes vientos, aunque pegue con ímpetu, tu casa no caerá, porque está edificada sobre la roca. Mas no nos libra, no nos libra. Vivimos en este mundo que cada día más va en decadencia, cada día más la maldad va en aumento. Vivimos en un mundo donde las redes sociales son bombardeadas con los planes del enemigo. Vivimos en un mundo donde nuestros hijos en ocasiones son atrapados. Aún nosotros los adultos podemos ser atrapados en algunos engaños de Satanás. Vivimos en unas
circunstancias de que podemos ser nosotros afligidos. La palabra de Dios dice que tan solo por ser cristiano, eso dice en 2 Timoteo, vaya rapidito ahí, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, nada más para leerlo de pasadita. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12. La palabra ahí, vivir piadosamente, se refiere a obedecer al Señor. ¿Estamos ahí? Vea cómo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Solamente por ser cristiano, nada más por eso ya vamos a padecer persecución. Alguien en tu casa se va a burlar de ti. Ya estarás, aleluyita. Ya estarás, apóstol Pablo. Sí, está bien, Madre Teresa. Y te empiezan a decir un montón de nombres que nada que ver. Míralo, ahí va. Y ahí va Juan Diego. Y cosas que a veces que ni tienen que ver. Pero empieza a ver ese tipo de persecuciones. Dios permite las aflicciones. La gran promesa de Dios es que clamamos a Él y Él nos responde. Él nos responde en medio de cualquier circunstancia, de cualquier aflicción, de cualquier angustia que nosotros tenemos. Esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Señor. Cuando Dios dice te responderé, póngame atención a esto. Cuando Dios dice te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces, puede ser que Dios nos responda con el milagro que nosotros estamos pidiendo, que nos supla para la necesidad de ese momento, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero póngame atención, pero también puede ser que nos responda al enseñarnos cuál es el propósito de la aflicción. También puede ser que nos responda al enseñarnos cuál es el propósito de la aflicción. Y sígame poniendo cuidado. Dios no mira las aflicciones, Dios no mira las angustias del cristiano con el mismo lente que nosotros las vemos. No, Dios no las mira así, porque nosotros vemos el mal momento, nosotros vemos un proceso de aflicción eterno. ¿Cuándo se va a terminar esto? Cuando yo no le veo fin a esto, es un momento de aflicción. Vemos una mala racha, eso es lo que nosotros vemos. Sin embargo, desde el lente de Dios, Dios lo mira como algo bueno. Y la Biblia lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas que les pasan a los que aman a Dios, todo obra, ¿para qué dice? Para bien. Pero a mí me impresiona la parte como inicia Romanos 8:28. Y sabemos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos saben que todas las cosas? Ahí cuando dice todas las cosas, ¿qué entendemos por todas las cosas? Pues todas, ¿no? Tanto buenas en el punto de vista de nosotros, como malas desde el punto de vista de nosotros. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿cuánto es bueno? Todo es bueno. Cuando Dios nos dice clama y yo te responderé, a veces nosotros esperamos recibir la respuesta conforme a lo que yo quiero. Sin embargo, Dios nos responde conforme a lo que Él ve que nosotros necesitamos. Y ahí es donde a veces tenemos un conflicto de entendimiento en el Señor. Dios, vuelvo a repetir, no mira las aflicciones, no mira las tribulaciones, no mira las angustias del cristiano con el mismo lente que usted lo ve. No, porque nosotros vemos la mala racha, vemos el mal momento. ¿Hasta cuándo renegamos, nos afligimos, lloramos, clamamos? ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo, oh Dios, me sacarás de este momento de angustia? ¿Hasta cuándo no me has respondido? Y a veces Dios ya nos respondió y lo que nos está diciendo es: yo te estoy llevando en un proceso de madurez.
Yo te estoy llevando a un proceso de que entiendas de que has tomado decisiones equivocadas. Yo te estoy llevando a un proceso de que aprendas a no volver a hacer esto, las causas por las que estás pasando esto. Yo te estoy llevando. A veces no entendemos que lo que estamos pasando en nuestra vida es plan de Dios, es un propósito de Dios, con una enseñanza de parte de Dios. Pero ¿sabe algo? Hoy en estos tiempos, en la mayoría de las congregaciones cristianas, se nos vende un evangelio barato. Se nos enseña que todas las aflicciones que estén pasando son única y exclusivamente de parte del diablo. Y a veces Dios, ¿cuántos han leído la parte de la escritura que dice que tenemos que ser probados por fuego, así como el oro es probado? ¿Cuántos lo han leído? Y pues, Romanos 8:28 dice: y sabemos que estas cosas así pasarán. Pero hoy, en estos tiempos, se nos ha vendido un evangelio barato, donde se nos enseña a no creer que a veces es Dios que nos está pasando por un momento de angustia. Y mire, a lo largo de este estudio, al finalizar este estudio, usted va a entender muchas cosas y va a seguir confiando en Dios y va a seguir clamando a Dios, pero va a entender que a veces Dios nos responde y nos dice: lo que quiero que veas es lo que te quiero enseñar. Eso es lo que quiero que veas. Y vamos a ver qué dice el salmista en el Salmo 119. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 119, pero en el versículo 75, por favor. Salmo 119. Para el próximo domingo, el que se aprenda el Salmo 119 de memoria, le vamos a dar un premio. ¿Por qué se ríen? Si es el más cortito de la Biblia. Salmo 119, verso 75. Cuando estén ahí me lo indican con un amén. Bien, leemos, dice: conozco, oh Jehová, lea con cuidado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son, ¿qué dice? Justos. Y vea lo que dice a continuación: y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Vea eso. Conozco que tus juicios son justos. No es justo, Señor. No es justo que yo esté pasando por esto. No es justo. No es justo. No es justo desde el punto de vista tuyo. No es justo desde el punto de vista mío. Pero es justo desde el punto de vista de Dios. Conozco, dice. Conozco que, oh Jehová, dice que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios no da cargas a sus hijos más allá de las que podamos soportar, ¿no? Él nos da la fortaleza y conforme a lo que Él ve que nosotros necesitamos en la formación de nuestra vida, Él permite esas cosas. A veces nosotros nos metemos en camisa de 11 varas. A veces somos nosotros los que nos metemos en una aflicción por negligencia, porque tomamos decisiones erradas. Aún así clamamos a Dios y Dios en su misericordia nos responde y nos ayuda. A veces nos deja un tiempecito ahí para que aprendamos, ¿verdad? Que el meternos en una situación como esa, pues no, que aprendamos a confiar, que aprendamos a decir lo que la Biblia dice. Vamos ahora a los que decís: mañana iremos a tal y cual ciudad y ganaremos dinero y haremos esto y lo otro, cuando más bien deberíamos de decir, dígalo fuerte, si Dios quiere. Y a veces nos desbocamos y nos aventamos y tomamos una decisión sin preguntarle a Él si Él quiso. ¿Quisiste tú, Señor, o no? ¿Fue tu voluntad o no? Y nos metemos en camisa de 11 varas. Y a veces estamos culpando al diablo y a veces el culpable somos nosotros mismos. Y tenemos que entender esto. Este mismo salmo en el versículo 71, vea lo que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Te puedes imaginar que alguien diga eso en estos días? ¿Algún cristiano entendido en la palabra de Dios que pueda decir: qué bueno es, Señor, por lo que estoy pasando, para que aprenda yo? Porque nosotros somos muy buenos para decirle eso a nuestros hijos.
Nosotros somos muy buenos para decir una expresión similar a esta a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos toman una decisión equivocada y nosotros los padres tenemos la perspectiva de que aquello no está bien, se los decimos a nuestros hijos: no lo hagas. Pero nuestros hijos se aferran y lo hacen, y luego vienen con el papá y la mamá y le cuentan: papá, mamá, no me fue bien. Y lo primerito que nosotros respondemos es: qué bueno, para que se te quite. Qué bueno, para que aprendas, ¿verdad? Pero en este caso, el que dice esto, qué bueno, es el Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar a un hijo de los padres de familia que pasó por una situación difícil y de repente se dio cuenta que la decisión que tomó no fue la correcta y se metió en una aflicción? Y te puedes imaginar que aquel hijo venga con papá y mamá y diga: papá, mamá, sí, hijo, platícanos. Pues debo decirles que ustedes me aconsejaron que no tuviera nada que ver con la muchacha fulana de tal, porque ustedes me aconsejaron, o viceversa, ustedes me aconsejaron que no tuviera nada que ver con el muchacho aquel que ustedes me dijeron que no. Y saben, yo me fui desbocado y de todos modos lo hice. No me fue nada bien. Te puedes imaginar que el hijo diga: y qué bueno, para que así yo aprenda. Pero es difícil que alguien en la postura de hijo, ahora vamos a hablar la postura de hijos de Dios, que cuando nosotros estamos pasando por la aflicción, por el momento difícil, es difícil también que alguien pueda decir como hijo de Dios: Señor, qué bueno que me estás pasando por esto, Señor, qué bueno. Es difícil que alguien pueda decir eso. El salmista lo dijo. El salmista aquí lo dijo. Y dice en el verso 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno es que yo pase por eso. Ay, qué rara la predicación del pastor, mira lo que nos está enseñando. Yo venía a escuchar otra cosa quizá. En el versículo 67 de este mismo salmo, vea lo que dice. Ahí da la explicación, el por qué fue humillado, por qué fue afligido. Ahí da la razón. Y vea lo que dice en el verso 67: antes que fuera yo humillado, ¿cómo dice? Vaya, descarriado andaba. ¿Por qué? Porque Dios nos habla: estos son mis estatutos, estas son mis ordenanzas, camina por aquí, haz esto, ve por aquí, esto haga, esto haz, esto no hagas. Adán, Eva, sí Señor, de todo árbol pueden comer, de este no, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Obedézcanme, estos son mis estatutos. Pero se descarriaron e hicieron lo que bien les pareció y fueron afligidos. Y desde entonces, pues tenemos que agradecer. Las mujeres tienen que agradecer que dan a luz a sus hijos con dolor de parto. Eso le tienen que agradecer a Eva, mujeres. Los hombres que tenemos que salir a buscar el pan con dolor, con el sudor de la frente, que tienen que buscar la manera. Eso se tiene que... Pero vea lo que dice el verso 67 y el verso 68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora ya. Ahora guardo, voy a predicar así, de todos modos. Mas ahora guardo tu palabra. Eso es lo que dice aquí. Mas ahora guardo tu palabra. Y vea lo que dice en el verso 68. Vea lo que dice. Dice: bueno eres tú y bienhechor. ¿Alguien puede decir bueno eres y bienhechor? ¿Quién me pudiera explicar la expresión de bienhechor? ¿Quién pudiera decir cuál es la expresión de bienhechor? Que hace bien las cosas, ¿verdad? Alguien que hace bien las cosas. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Dios con este salmista? Lo está afligiendo, ¿no? Pero el salmista le está diciendo: qué bien, Señor, estás haciendo bien las cosas, eres bueno, eres bienhechor. En ese entendido, clamamos a Dios y Dios nos responde. Pero a veces nos responde para mostrarnos lo que
Él quiere enseñarnos en medio de la aflicción. Es por eso que yo le dije hace un momento, en vez de cuestionar a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora que estoy tratando de ser obediente? Una de las preguntas más sabias que podemos hacer en el momento de la aflicción es: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta situación? Creo que cuesta decir eso. Pónganme atención a esto. Debemos de tener mucho cuidado al escuchar las enseñanzas de estos días. Debemos de tener mucho cuidado al escuchar las enseñanzas de estos días. Les voy a explicar por qué. Porque hay quienes enseñan que Dios tiene que responder que sí a todas tus peticiones. Y nos muestran a un Dios que podemos tomarlo de las barbas y podemos llevarlo a donde yo quiera y poderle decir: esto me das cuando yo lo diga y a la hora que yo lo diga. Y esto es aberrante, esto es antisonante, esto es ofensivo, esto es que nos enseñan en la iglesia de hoy a ordenarle a Dios lo que nosotros necesitamos. Incluso, póngame cuidado, hay quienes al clamarle a Dios se atreven a decirle esta frase: y no te acepto un no por respuesta. Clamamos, Señor, por esto o por aquello, y no te acepto un no por respuesta. ¿Ha visto usted los programas de televisión en estas fechas? Un hermano en Cristo llamado Julio Melgar pasó por un proceso de aflicción, un cáncer que le dio fin a su vida. Pero una cantante famosa, en un estadio lleno de personas, escucharon que ella clamó y dijo: clamamos sanidad y no acepto un no por respuesta. Pero la mayoría de las personas que estaban ahí, qué gran fe, gloria a Dios. ¿Qué nos hemos creído los seres humanos para hablarle a Dios así? ¿Qué nos hemos creído? Y son enseñanzas que, mire, son bien cómodas, cuando el clamor que se debe de hacer es: Señor, tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo clamó y sudó gotas de sangre en el huerto del Getsemaní la noche antes de ser entregado. Clamó y pidió algo al Señor y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero los seres humanos, los predicadores de estos tiempos, somos más exigentes que nuestro Señor Jesucristo. No te acepto un no, y te ordeno y lo declaro y lo decreto, y así es. Vaya, pues entonces ¿para qué queremos a Dios? El clamar a Dios en la aflicción, hay una promesa para el pueblo de Dios. ¿Cuál? Te va a responder. Te va a responder. Esa es una garantía de que Dios nos va a responder. Pero a veces nos responde: bástate mi gracia. Pablo clamó 3 veces y le dijo: quítame este aguijón, Señor. 3 veces. Y Dios le respondió: sí o no. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia. Jamás volvimos a ver a Pablo insistiéndole: oye, Señor, como que tu gracia, bástate tu gracia, como que pues ya se fue de largo, ¿no? Aquí estoy otra vez, quítamelo. Jamás volvemos a ver en la Biblia que Pablo vuelve a decir eso. Jamás volvemos a verlo. Es una garantía, es una promesa de que Dios te va a responder. Sí, eso es una garantía. Dios te va a responder porque te va a responder. Pero a veces nos va a responder y nos va a decir: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Así te voy a dejar. Así te voy a dejar. Pero Señor, así te voy a dejar.
Pero hay congregaciones y hay líderes cristianos que enseñan que debemos ordenarle a Dios que nos responda lo que yo quiero. Y se ha diluido el evangelio, se ha cambiado la palabra de Dios, se ha cambiado el mensaje de Jesucristo, se ha cambiado lo que Dios quiere que el pueblo aprenda. Porque la misma Biblia, el apóstol Pablo dijo: si aún yo o un ángel viniera y les predicara un evangelio diferente, el cual sea anatema. Y mire, hay un montón de evangelio diferente pululando por las iglesias en estos tiempos, y el pueblo, bien gracias, aplaudiendo aquello, por la flojera de no escudriñar, por la flojera de no doblar rodillas y preguntarle al Señor: ¿eres tú quien hablaste, Señor? ¿Fue tu palabra la que habló o fue nada más el plan de crecimiento de este pastor? ¿Quién fue el que habló, Señor? ¿Fuiste tú? ¿Es tu palabra la que nos habla? A veces Dios nos lleva a diversas situaciones. ¿Es una promesa que nos va a responder? Sí, nos va a responder. Al clamar a Dios ante una situación difícil, es para que Él nos responda, póngame atención, es para que Él nos responda conforme a lo que Él ve que es bueno y necesario para nosotros. Así lo dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nosotros debemos de clamar. Y si lo vamos a cuestionar, ya le dije cuál es la pregunta que tiene que hacer: ¿qué me quieres enseñar, Señor, en medio de todo esto? Dime, ¿tendrás a bien decirme qué me quieres enseñar? Y te va a responder. Te va a responder. Yo les platico de esta historia de hace algunos años atrás. Mi hijo, así de rapidito, tenía 2 años de edad, y yo me aventé un berrinchito ahí con mi esposa, y traía un carro del trabajo y le aceleraba y pasaba por los baches y a ver, vamos a sacar cuentas, ¿cuánto fue? ¿Cuántos años tiene Gonzalito? Y bueno, hace algunos años atrás. Y cuando llegué yo a entrar a mi casa, yo le quise trozar el tendedero de ropa a mi esposa, porque andaba yo en la chuletona, en la carne, andaba molesto por una tarugada. Y aviento el carro, y ¿qué cree? El mecatito más delgadito que el dedo meñique no se reventó, sino que a lo contrario, se trajo el poste donde estaba agarrado y vuela el poste, se mete por la ventanilla del carro y le pega en la cabeza a Gonzalito. En el instante se le llena de sangre a mi esposa su cuerpo, y no sabíamos la magnitud de la herida. Entonces sí, me vino lo espiritual y empecé a orar: Señor, Señor, y córrele que te alcanzo para el semezón. Y entro yo, me quito la playera que traía y se la pongo en la cabeza, y empapada de sangre, entro al hospital, lo pongo en la camilla y en un desespero grito: alguien que me ayude, por favor. Y nadie venía. Usted ya ve cómo son los doctores, las enfermeras, ven aquello muy natural. Por ahí póngalo, ahorita venimos a tomarle los datos. No, es que se está desangrando y no sé qué le pasó, no sé qué magnitud de la herida. En eso me postro y no me queda más que clamar a Dios: Señor, tú tendrás a bien ayudarme. Y mire, clarito yo escuché. No le puedo decir que escuché audible, no, pero yo escuché la respuesta de Dios. Y el Señor me dijo: no me lo voy a traer, me dijo, pero te voy a dejar que pases por esto para que aprendas mis estatutos. Te voy a afligir para que aprendas mis estatutos. Esos berrinches que andas haciendo no me agradan. Aprende mis estatutos. Y yo ahí, mire, lleno de sangre, y sí, Señor, sí, pero ya ayúdame. Y Él me ayudó. Las aflicciones pasan por varias circunstancias, y debemos de clamar a Dios
para que Él nos responda conforme a lo que Él ve que es bueno y necesario. Deuteronomio, vaya, Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al verso 3. Deuteronomio capítulo 8. He escuchado teorías de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su travesía para llegar a la tierra prometida no tenía que haber pasado más de 40 días. Algunos dicen esos días, algunos dicen poquitos menos, otros dicen poquitos más. La travesía por el desierto no era para más días, era para pocos días. Si usted ve el mapa geográfico de Egipto a la tierra donde está el pueblo de Dios, no es mucha la distancia. Y se han sacado cuentas que era la distancia y el tiempo que se tenía que llevar. Pero por la desobediencia anduvieron dando vueltas en el desierto por 40 años. Por 40 años. Y está tremendo eso. Pero vamos a ver qué pasa. Dice aquí. Aquí es el punto cuando ya el pueblo llega para tomar la tierra, pero Dios les recuerda. Y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Lea con cuidado por favor el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vea, ¿para qué dice? Para afligirte y luego para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué los trajo el Señor esos 40 años entonces en el desierto? Para afligirlos. Bueno, es que no entienden. Bueno, quizá yo me atrevo a pensar, quizás ya el Señor miraba, quizás ya, bueno, ya han pasado 20 años, han andado 20 años, pues ya vamos a ponerlos cerquita ahí para que reciban la tierra. Y hoy dale otra vez, mira, otra vuelta, venga, vamos, otra vuelta al desierto. Y ya estaban a punto de recibir la tierra prometida, y dale que otra vez, ok, otra vuelta, venga, vamos. Y ya estaban a punto de recibir, y mira este pueblo de dura cerviz, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, este pueblo es duro. Llegó el punto en que Dios le dijo a Moisés: hazte a un lado, los voy a fulminar y de ti voy a levantar una generación grande. Y dice la palabra de Dios que Moisés se postra a tierra y le dice: no, Señor, ¿por qué dirán las naciones? Para matarlos en el desierto los sacó Jehová. No. Y el clamor del siervo, y movía el corazón de Dios, movía la mano de Dios. Y otra vez, pero otra vez llega el punto, hasta que por fin, ok, ya entraron, pasen. La generación que salió no fue la generación que entró, todos quedaron en el camino. Quedaron, fue muy poco lo que se sabe de los que entraron ahí a la generación que entró. Pero Dios les dice: ya entraron, ok, bien, pasen, pero se acordarán que estos 40 años los traje en el desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si me habían de obedecer o no. Y cada vez que clamaban a Dios, el pueblo de Israel, Dios les respondía. Y Dios los entregaba a mano de los enemigos. Y clamaban a Dios y Dios les ayudaba. Y volvían a cometer otra tarugada y volvían a clamar a Dios y Dios los ayudaba. Dios no abandona el clamor de sus hijos. Dios no nos abandona. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege, Él responde, Él está atento, Él nos ayuda. Pero tenemos que analizar la situación difícil en la que tú estás pasando ahorita, cual sea. ¿Qué me quiere enseñar el Señor? ¿Le has preguntado? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Te has detenido a preguntarle? ¿Qué me quieres enseñar, Padre? ¿Tienes a bien decírmelo?
Hijo, qué bueno, por fin me estás preguntando. Mira, lo que te quiero enseñar es que eres muy terco en tomar decisiones muy apresuradas sin preguntarme. Eres muy terca en hacer eso, y pues ahí vas y topas con pared, y hay eso, y esto pasa, y pasa lo otro. Es por eso que la palabra de Dios nos dice eso. Pero el Salmo 121 lo cantamos hace un momento: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Nuestro socorro viene de Jehová. Y en este salmo, el Salmo 121, verso 1 y verso 2, cuando dice alzaré mis ojos, está desde dos perspectivas. Una, pues que alzamos los ojos al cielo, porque de donde viene el socorro de nosotros. La otra perspectiva es la siguiente: es cuando alguien cae en un hoyo. Yo lo he explicado esto muchas veces. Cuando alguien cae en un hoyo, hay un solo lugar a donde voltear para pedir ayuda. ¿Hacia dónde es? Pues hacia arriba, ¿no? Porque te puedes imaginar a alguien que esté en un hoyo y que diga para abajo, que grite: alguien que me ayude, ¡ey! Alguien que me saque de aquí. Pues ¿cómo? O que sea alguien en un hoyo y que voltee hacia los lados y que grite: ¡hey, alguien que me ayude! No. Cuando alguien está en un hoyo, la única parte donde va: ¡hey, aquí, alguien que me ayude! Esa es la expresión del Salmo 121. Alzaré mis ojos. Señor, ¿tendrás a bien ayudarme? Ese es el clamor. Yo había estudiado la historia de Jeremías, la razón por la que Jeremías estaba preso. Había estudiado más a profundidad para explicar más lo que era de Jeremías 33:3. Había explicado las causas de las cautividades del pueblo de Israel, el por qué Jeremías, por qué el rey había mandado todo eso había estudiado. Y el Señor me dice: quiero que lo tornes por este lado. Bien, Señor, ayúdame. Quiero que sepa que a medida que se va estudiando, Dios me va hablando a mí. Entonces encontramos que siempre que clamamos a Dios, es una garantía al 100% que nos va a responder. A sus hijos es una garantía al 100% que nos va a responder. Pero a veces dirá sí, a veces dirá no, a veces dirá espera, a veces dirá bástate mi gracia. ¿Nos va a responder? Sí. Y a veces estamos clame y clame y clame y le decimos: Señor, pero es que no me respondes. Y el Señor dice: es que ya te respondí y te estoy diciendo: espera, aguanta otro poquito, te voy a mostrar algo. No, Señor, es que yo quiero que me respondas lo que yo... No, es que te voy a responder lo que yo veo que es bueno para ti. ¿Cuándo es cuando el Señor responde que sí y sin tardarse inmediatamente? Santiago 1:5. Vamos rapidito. Santiago 1:5. ¿Estamos? En el versículo 2 hay un título. Y dice: la sabiduría que viene de Dios. En el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y vea, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Este es uno de los clamores, escúcheme bien, este es uno de los clamores que cuando el Hijo de Dios hace, Dios le responde inmediatamente que sí, y de una manera abundante. Este es uno de los clamores que Dios responde inmediatamente que sí, y de una manera abundante, cuando nosotros pedimos sabiduría. Pero es una de las cosas que poco se pide, porque nos enseñan a pedir casas, nos enseñan a pedir carro, nos enseñan a pedir otras cosas, y poco se enseña a pedir sabiduría. Entonces cuando nosotros, y en este mismo contexto, ya vamos para finalizar porque veo que ya huele a oveja tatemada. Sí, ya vamos a ir a recoger el otro mini split para prenderlos. Ahora sí, esperemos que para el próximo domingo ya esté instalado, con el favor de Dios. Y dice aquí la palabra que eso es lo que Dios responde que sí. Pero algunos han agarrado parte de estos versículos
para acomodarlos y enseñarle a la gente que pidan lo que quieran. Y eso es lo que dice. En el versículo 6, vea lo que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Pida con fe. Y hay quienes agarran nada más el versículo 6 y le enseñan a la gente a que pida otras cosas, y agarran el versículo 6 y dicen: pero pida con fe, porque ahí dice que el que duda es semejante y no espera recibir nada. Espéreme. Que pida con fe, ¿qué cosa? Vaya, pues la sabiduría, ¿no? Entonces hay que leer bien la palabra de Dios, qué es lo que debemos de clamar. Esta es una de las peticiones que Dios responde sí, y abundantemente y sin reproche. ¿Por qué sin reproche? Porque Dios nunca nos va a decir: ay, Gonzalo, ya vas a cumplir 50 años y hasta ahorita me estás pidiendo sabiduría. Ay, mijito, si me hubieras pedido sabiduría desde que tenías 18, ¿cómo te hubieras evitado trancazos de la vida? No, Dios no nos dice eso. Por eso es que dice: Él nos da abundantemente y sin reproche. A veces nos responderá que no. ¿Por qué? Porque en el mismo Santiago, pero en el capítulo 4, en el versículo 3, dice la Biblia: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el gastar en vuestros deleites? Señor, yo quiero un carro 2020. Oye, mijito, pero el que tienes es 2004. Sí, pero el vecino tiene un 2019 y yo quiero ganarle. Yo quiero tener el 2020. Y la petición es para gastar en el deleite. Señor, no me has respondido. No, es que no te lo voy a dar, porque es para tu deleite, no es para es para tu deleite. Por eso es que dice la Escritura: cuando pedimos, pedimos mal. Yo recuerdo que en un estudio del pastor Chuy, él enseñaba que había una mujer que estaba clamando en el año 85. Al parecer hubo una recesión económica, no lo recuerdo yo exactamente. Había una recesión económica, y dice que una mujer se dedicaba a la compra-venta de casas, y que esta mujer clamaba a Dios para que Dios le ayudara a salir de la recesión, para que Dios la guardara y la protegiera. Llegó el punto que le quedaban nada más 3 casas a la mujer, y llega a pedir el consejo al pastor Chuy y le dice: pastor, ¿qué hago? Me quedan 3 casas, pero creo que una de ellas no terminaba todavía de pagarla, y estaba terminar de pagar para después venderla y tener la buena ganancia. Pero se vino la recesión y nadie se la compraba, y tenía que terminar de pagarla o tenía que regresarla y perder lo que había dado. El consejo del pastor fue el siguiente, y le dijo: hermana, ¿tienes 3? Sí, te doy el consejo: vende una, vende la que ya tienes terminada de pagar, termina de pagar la que debes para que no pierdas lo que has dado, y una vez terminada de pagar, la vendes y te quedas con el dinero de esa para pasar estos años de recesión económica, y te quedas con tu casa también. Ah, no. ¿Cómo? Si yo estoy clamando a Dios para que Dios me saque de esta. Sí, pero Dios te está respondiendo a través de mí que eso hagas. Total, que al parecer esta señora no tomó el consejo, no pudo terminar de pagar la casa, y cuando ya le exigieron que tenía que pagar la parte que debía de la casa, tuvo que vender la casa que le quedaba a un precio más bajo para poder terminar de pagar la otra. Y la pagó, sí, y la tuvo que vender a un precio mucho más bajo de lo que en el tiempo que el pastor le dijo que hiciera eso. Se vino quedando con una sola casa y sin dinero. ¿Por qué? Porque a veces decimos: te estoy clamando, Señor, te estoy clamando y no me respondes. Y a veces alguien sabiamente te dice: ¿son los bienes para remediar los males o no? Sí, pues vende eso que tienes y sal del apuro. Vende aquello, no, es que lo estoy guardando, es que estoy. Y Dios te está mostrando: sal del apuro. No, pero queremos guardar aquello y seguimos estando endeudados hasta el cuello, pero seguimos teniendo aquello ahí y aquello perdiendo valor. Y es importante cuando Dios
al clamor responde. La anécdota, el huracán, el río se desbordó, un hombre se estaba ahogando, el río lo toma en el medio y se agarra de un árbol y él clama a Dios, clamo, Señor, ayúdame. Y llega una lancha y le dice, vamos, súbete. No, la Biblia dice que él me responderá, yo quiero que me responda. Ok, nos vamos, porque nosotros sí nos vamos a ahogar si nos quedamos. Y llega después un bote de más potencia, porque el río se estaba poniendo más caudaloso, y le dice, vámonos. El río, no, la Biblia dice que yo clame y que él me responda, y él me va a responder. Sí, te está respondiendo a través de nosotros, vámonos. No, él dice que él me va a responder, que me responda. Por último llega un helicóptero, tira una escalera, y no se puede acercar más el helicóptero allá, y le dice, tómate de la escalera, vámonos. No, Dios me dice en su palabra que él me va a responder, yo quiero que él me responda. Total, se ahoga y va delante del Señor indignado a quererle reclamar. Señor, ¿y tu promesa de clama a mí y yo te responderé? No me respondiste. Sí, te respondí 3 veces. Te envié la lancha, te envié el bote, te envié el helicóptero, pero tú seguiste aferrado a tus opiniones. A veces Dios nos responde y a veces nosotros quedamos aferrados a lo que nos aferramos a lo material, nos aferramos a lo que se va a quedar aquí, y a veces dañamos la paz familiar por aferrarnos a lo material. No hay paz familiar por aferrarnos a eso. Y Dios nos dice que Él nos responde. Debemos de ser sabios en eso. A veces Dios nos dice espera. A veces Dios nos dice espera, como lo hemos explicado. Pero de que es una promesa, de que es una garantía, de que Él nos responde. ¿Cuántos están seguros de que nos responde? ¿Usted logra identificar la respuesta de Dios? ¿De verdad? ¿Todos logramos identificar la respuesta? ¿Sabemos cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no, cuando Dios dice espera? ¿Podemos identificar? Qué bueno, pero si no lo ha identificado, pregúntele y dígale a Él, ¿es un sí, Señor? ¿Es un no? Eso es un sí, eso no. Esto es una espera. ¿Qué es? ¿Qué es, Señor? Jesús siempre ha pegado. ¿Qué es, Señor? Si es posible, pase esta copa, pero no se haga. Y Jesús entendió la respuesta del Señor. Entendió y dijo, bueno, vamos a tomar esa cruz y vamos a salvar a la humanidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, porque si no va a oler a barbacoa de oveja.